Hola. Bienvenido a Lexora. Aquí encontrarás contenido diseñado especialmente para estudiantes de Derecho como tú. En este canal, hacemos que estudiar sea más simple y efectivo, con clases cortas, claras y completas, basadas en los planes de estudio más importantes de México. Suscríbete, dale like y acompáñanos en este viaje para dominar el derecho. En esta clase, vamos a hacer una introducción al curso de Derecho de Obligaciones. El derecho de las obligaciones es un pilar fundamental dentro del derecho privado o derecho civil, ya que regula las relaciones jurídicas en las que una persona, denominada acreedor, tiene el derecho de exigir de otra, denominada deudor, el cumplimiento de una prestación. Estas relaciones obligatorias no son un fenómeno exclusivo del ámbito jurídico, sino que forman parte de la vida cotidiana y de la dinámica económica en cualquier sociedad. Cada vez que una persona adquiere un producto, contrata un servicio o firma un acuerdo, está participando en una relación de obligación, cuyo cumplimiento es indispensable para garantizar la seguridad y estabilidad de las transacciones. Ahora bien, antes de enfocarnos en las obligaciones, debemos comprender dónde estamos ubicados, porque dentro del derecho privado, las relaciones jurídicas pueden clasificarse en patrimoniales y extrapatrimoniales. Las relaciones patrimoniales tienen un contenido económico y pueden ser valoradas en dinero. A su vez, se subdividen en derechos personales o creditorios, que facultan a una persona para exigir de otra el cumplimiento de una prestación. Y derechos reales, que otorgan a su titular un poder directo e inmediato sobre una cosa. En contraste, las relaciones extrapatrimoniales, como los derechos de familia y los derechos personalísimos, no tienen un contenido económico, sino que protegen aspectos esenciales de la identidad y la dignidad humana, como el derecho al nombre o a la identidad. Entonces, teniendo en cuenta ese esquema, vamos a ubicar al derecho de obligaciones en el marco de los derechos personales. Es decir, que cuando estudiamos las obligaciones, analizamos relaciones jurídicas que tienen un contenido económico y pueden ser valoradas en dinero. Ahora que sabemos dónde estamos situados, es importante comprender la diferencia entre los derechos personales y los derechos reales, ya que esto permite delimitar con claridad el ámbito del derecho de las obligaciones. Los derechos reales son oponibles a cualquier persona, lo que significa que todos deben respetarlos. Por ejemplo, el propietario de un bien tiene el derecho de exigir que nadie interfiera en su uso y disfrute. En cambio, los derechos personales solo pueden hacerse valer frente a la persona obligada, es decir, el deudor. Si alguien contrata un servicio de reparación para su automóvil, solo podrá exigir el cumplimiento al prestador del servicio, no a terceros ajenos a la relación contractual. El derecho de las obligaciones es, por tanto, un conjunto de normas que estructuran y garantizan el cumplimiento de los vínculos jurídicos entre las partes. Su función no es solo asegurar que las relaciones patrimoniales se desarrollen de manera ordenada y predecible, sino también proteger los intereses legítimos de quienes participan en ellas. Comprender su funcionamiento no solo es esencial para la práctica profesional del derecho, sino que también permite interpretar con precisión las normas aplicables a cada situación jurídica. Con esta base, es posible avanzar un poco y tratar de descubrir qué es una obligación. El concepto de obligación ha sido analizado y definido por múltiples doctrinas a lo largo de la historia. En el derecho romano, la Instituta de Justiniano la describe como un vínculo jurídico que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa, conforme a las leyes de nuestra ciudad. El jurisconsulto Paulo, por su parte, la concibe como una relación que no recae sobre la persona del deudor, sino sobre su deber de entregar, hacer o prestar algo. Sin embargo, estas definiciones, al centrarse en solo uno de los elementos de la obligación, resultan incompletas para una comprensión integral de la figura. La doctrina moderna, siguiendo autores como Borja Soriano, enfatiza que una definición completa de la obligación debe abarcar sus tres elementos esenciales: los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico que los une. En este sentido, la obligación jurídica se puede definir como la relación jurídica en virtud de la cual un sujeto, denominado acreedor, tiene el derecho de exigir de otro sujeto, denominado deudor, una determinada prestación, cuyo cumplimiento puede ser garantizado mediante mecanismos de coerción estatal. En términos más simples, la obligación es un vínculo jurídico que impone a una persona el deber de cumplir con una prestación específica en favor de otra. Esta prestación puede consistir en dar algo, como la entrega de un bien, en hacer algo, como la prestación de un servicio, o en no hacer algo, como la abstención de una conducta determinada.
Para ilustrar este concepto en la vida cotidiana, podemos tomar como ejemplo una compraventa. Cuando una persona adquiere un producto en una tienda, se generan dos obligaciones recíprocas. El comprador asume la obligación de pagar el precio pactado, y el comerciante tiene la obligación de entregar el bien en las condiciones acordadas. Este tipo de relaciones jurídicas son esenciales para el funcionamiento del comercio y de la vida económica en general, ya que garantizan que los acuerdos sean cumplidos y que los derechos de las partes sean protegidos. Ahora que comprendemos qué es una obligación, y dónde estamos situados, vamos a ver la importancia del estudio del derecho de obligaciones. El derecho de las obligaciones ocupa un papel central en la vida jurídica y económica de toda sociedad. Su regulación permite establecer un marco de seguridad y certeza para ordenar las relaciones entre particulares, empresas e incluso el Estado, garantizando que los compromisos asumidos sean cumplidos en los términos pactados. Gracias a este conjunto de normas, es posible definir las condiciones en las que una persona puede exigir el cumplimiento de una prestación, las consecuencias del incumplimiento y los mecanismos de protección de los derechos de los acreedores. Una de las razones que explican la relevancia del derecho de las obligaciones es que constituye la base de la vida contractual. La mayoría de las interacciones económicas están regidas por obligaciones jurídicas. Desde un simple contrato de compraventa, hasta complejos acuerdos comerciales, todas las transacciones dependen de reglas claras que establezcan los derechos y deberes de cada una de las partes. Sin este marco normativo, las relaciones económicas carecerían de orden y previsibilidad, lo que afectaría la estabilidad del tráfico jurídico. Además, el derecho de las obligaciones es un pilar fundamental para garantizar la seguridad jurídica. Permite que los individuos y las empresas realicen transacciones con la certeza de que sus derechos serán protegidos por el ordenamiento jurídico en caso de incumplimiento. Si una parte no cumple con la prestación a la que se obligó, el acreedor cuenta con los mecanismos legales necesarios para exigir su cumplimiento, o en su caso, reclamar una compensación por los daños y perjuicios sufridos. Por otro lado, el derecho de las obligaciones también actúa como un instrumento de justicia y equilibrio patrimonial. Regula situaciones en las que una persona debe compensar a otra por un daño causado, lo que se conoce como responsabilidad civil. Asimismo, establece las reglas para restituir un beneficio obtenido sin justificación, a través de figuras como el enriquecimiento sin causa. En ambos casos, su objetivo es corregir situaciones de desigualdad o injusticia derivadas del incumplimiento de los deberes jurídicos. En definitiva, el derecho de las obligaciones es una de las ramas más dinámicas y esenciales del derecho civil. Su estudio no solo permite comprender la forma en que se crean, ejecutan y extinguen los vínculos jurídicos entre las personas, sino que también proporciona las herramientas necesarias para hacer valer los derechos y garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos en la vida cotidiana. Y presten mucha atención, porque de acuerdo con gran parte de la doctrina, el derecho de obligaciones, junto con el derecho constitucional, constituyen los dos pilares sobre los que se asienta todo nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, que solo si logramos comprender el derecho de obligaciones, con un nivel de suficiencia adecuado podremos tener éxito en el estudio del derecho. En palabras más simples, es imposible ser un buen abogado sin comprender el derecho de obligaciones. Vamos a ver ahora la naturaleza jurídica de la obligación. El análisis de la naturaleza jurídica de la obligación ha sido objeto de múltiples debates a lo largo de la historia. Los juristas han desarrollado diversas posturas doctrinales que buscan explicar la esencia de la relación obligacional y los elementos que la componen. Las doctrinas subjetivas se centran en la posición del acreedor dentro de la relación obligatoria. Desde esta perspectiva, la obligación le otorga un poder jurídico sobre el deudor, quien estaría jurídicamente sometido a la exigencia del cumplimiento de la prestación. Esta concepción fue dominante en las primeras etapas del derecho, pero con el tiempo ha sido criticada por su tendencia a cosificar al deudor, al asimilarlo a un objeto sobre el cual el acreedor ejerce un derecho, sin tomar en cuenta la autonomía y la voluntad del obligado. En contraposición, las doctrinas objetivas proponen una visión distinta al desvincular la obligación de la persona del deudor y centrarla en su aspecto patrimonial. Desde esta perspectiva, la obligación es concebida como un vínculo jurídico que permite al acreedor reclamar del patrimonio del deudor la satisfacción de su derecho. Es decir, el cumplimiento de la obligación no se concibe como una relación personal entre las partes, sino como un mecanismo de garantía que otorga al acreedor un derecho preferente sobre los bienes del deudor en caso de incumplimiento.
Por último, la doctrina de la deuda y la responsabilidad introduce una distinción fundamental en el derecho moderno. Según esta teoría, la obligación se compone de dos elementos esenciales, la deuda y la responsabilidad. La deuda hace referencia al deber jurídico del deudor de cumplir con la prestación pactada, mientras que la responsabilidad es la garantía con la que cuenta el acreedor para exigir su cumplimiento, incluso recurriendo a mecanismos de ejecución forzosa en caso de incumplimiento. Esta distinción es clave para diferenciar una obligación meramente moral de una obligación jurídicamente exigible. Un ejemplo claro de esta teoría se encuentra en los contratos de préstamo bancario. Cuando una persona obtiene un crédito, asume la deuda de devolver el dinero en el plazo y condiciones pactadas con la institución financiera. Sin embargo, si el deudor no cumple con el pago, el banco puede hacer valer la responsabilidad del deudor, ejecutando bienes o tomando otras medidas para obtener la satisfacción de su crédito. En la actualidad, la teoría de la deuda y la responsabilidad es la que goza de mayor aceptación en la doctrina, ya que permite comprender la obligación en su doble dimensión, como un deber jurídico y como un mecanismo de protección para el acreedor. Vamos a ver ahora los caracteres de la obligación. Las obligaciones presentan una serie de características esenciales que las distinguen de otras relaciones jurídicas, y permiten comprender su estructura y funcionamiento dentro del ordenamiento jurídico. Estas características reflejan la naturaleza de la obligación como un vínculo jurídico entre personas, y su impacto en las relaciones patrimoniales. En primer lugar, la bipolaridad es un rasgo fundamental de la obligación. Se trata de una relación intersubjetiva, lo que significa que requiere la existencia de dos sujetos en posiciones contrapuestas. Por un lado, el acreedor, que tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la prestación, y por otro, el deudor, quien está obligado a cumplir con dicha prestación. Esta bipolaridad implica que la obligación no puede existir en abstracto ni en solitario, sino que siempre se configura como un vínculo jurídico entre al menos dos partes. Un ejemplo claro de esto es un contrato de arrendamiento. En este caso, el propietario del inmueble, en su calidad de acreedor, tiene el derecho de exigir el pago de la renta, mientras que el inquilino, como deudor, está obligado a cumplir con dicho pago dentro del plazo pactado. Otra característica esencial de la obligación es su patrimonialidad. Para que una obligación tenga relevancia jurídica, debe poseer un contenido económico o ser susceptible de valoración en dinero. Esto significa que su objeto debe ser cuantificable, o en su defecto, generar efectos en el patrimonio de las partes. Por ejemplo, en el caso de un préstamo bancario, el deudor tiene la obligación de devolver una cantidad determinada de dinero en un plazo establecido, lo que claramente involucra una repercusión económica. En contraste, existen deberes jurídicos que, si bien son obligatorios, no tienen una valoración patrimonial inmediata, como el deber de respetar la dignidad de las personas, el cual pertenece más al ámbito de la moral o del derecho público que al derecho de las obligaciones. La relatividad es otra de las características fundamentales de las obligaciones. A diferencia de los derechos reales, que pueden hacerse valer contra cualquier persona, y son oponibles erga omnes, los derechos personales derivados de una obligación solo pueden exigirse entre las partes que la celebraron. En otras palabras, una obligación solo genera efectos entre el acreedor y el deudor, sin involucrar a terceros. Un ejemplo de esto se presenta en la compraventa de un automóvil. En este caso, el vendedor solo puede exigir el pago del precio al comprador con quien celebró el contrato, y no a cualquier otra persona ajena a la relación jurídica. El derecho de las obligaciones también se caracteriza por su atipicidad. A diferencia de otras ramas del derecho que establecen figuras rígidas y previamente definidas, en el ámbito de las obligaciones existe una gran flexibilidad. Las partes pueden configurar libremente sus acuerdos, siempre dentro de los límites legales. En este sentido, las normas que regulan las obligaciones suelen ser de carácter supletorio, lo que significa que solo se aplican en caso de que las partes no hayan pactado algo distinto. Un claro ejemplo de esta tipicidad se encuentra en los contratos de prestación de servicios, donde las partes tienen libertad para determinar las condiciones del trabajo, la remuneración y la duración del contrato, siempre que no contravengan normas imperativas, como las disposiciones en materia laboral. Otra característica esencial de la obligación es su temporalidad. Toda obligación es de naturaleza transitoria, ya que su existencia está limitada en el tiempo, y su finalidad es ser cumplida y extinguirse.
Las obligaciones pueden extinguirse de diversas formas, ya sea por cumplimiento de la prestación, por compensación, por prescripción o incluso por remisión de la deuda. Por ejemplo, en un contrato de seguro de automóvil, la aseguradora solo está obligada a indemnizar al asegurado en caso de siniestro mientras el contrato se encuentre vigente. Una vez que el plazo del contrato expira, la aseguradora ya no tiene la obligación de cubrir los daños, lo que demuestra el carácter temporal de las obligaciones. Finalmente, la coercibilidad es un elemento esencial que distingue a la obligación jurídica de una simple obligación moral. Esto significa que, en caso de incumplimiento, el acreedor tiene el derecho de recurrir a los mecanismos de ejecución forzada previstos en la ley para obtener el cumplimiento de la prestación debida. Si el deudor se niega a pagar una deuda reconocida en un contrato, el acreedor puede acudir a los tribunales y obtener una sentencia que le permita ejecutar bienes del deudor, o aplicar otras medidas para garantizar el cumplimiento. Este carácter coercible de las obligaciones es fundamental para garantizar la seguridad y estabilidad de las relaciones patrimoniales dentro del ordenamiento jurídico. Para finalizar esta clase introductoria, veamos qué temas estudiaremos a lo largo de este curso. A lo largo de este curso exploraremos en profundidad el derecho de las obligaciones, una de las áreas fundamentales del derecho civil. Este estudio nos permitirá comprender el funcionamiento de las relaciones jurídicas entre acreedores y deudores, así como los principios que rigen el cumplimiento y extinción de las obligaciones. Comenzaremos analizando el concepto de obligación, estableciendo que la diferencia de otras relaciones jurídicas y por qué juega un papel crucial en la vida económica y social. Luego, abordaremos sus elementos esenciales, es decir, los sujetos que intervienen, el objeto sobre el cual recae la prestación, y el vínculo jurídico que los une. Posteriormente, estudiaremos las fuentes de las obligaciones, es decir, los hechos o actos jurídicos de los cuales nacen. Comprender el origen de las obligaciones es fundamental para interpretar su aplicación en distintos ámbitos jurídicos. También exploraremos las modalidades de las obligaciones, es decir, aquellas circunstancias que pueden alterar su exigibilidad o cumplimiento, como las obligaciones condicionales, a plazo o con cargas. Otro aspecto central del curso será la clasificación de las obligaciones, donde analizaremos los distintos criterios doctrinales y normativos utilizados para categorizar las obligaciones según su objeto, sujetos, eficacia y demás características. A continuación, examinaremos los efectos de las obligaciones, es decir, las consecuencias jurídicas que se generan desde su nacimiento hasta su cumplimiento. En este punto, estudiaremos el concepto de pago, y los distintos modos en que una obligación puede extinguirse legítimamente. Sin embargo, no todas las obligaciones se cumplen de manera voluntaria. Por ello, dedicaremos un apartado especial al incumplimiento, donde estudiaremos sus consecuencias, las acciones que puede ejercer el acreedor y los mecanismos jurídicos de protección frente al incumplimiento del deudor. También profundizaremos en la transmisión de las obligaciones, un aspecto fundamental que nos permitirá entender cómo los derechos y deberes pueden ser cedidos a terceros, ya sea mediante la cesión de derechos, la cesión de deudas o la subrogación. Asimismo, analizaremos la modificación de las obligaciones, es decir, las circunstancias en las que una obligación puede sufrir alteraciones en sus términos sin extinguirse, como ocurre con la novación o la incorporación de cláusulas adicionales. Finalmente, abordaremos la extinción de las obligaciones, estudiando los distintos mecanismos jurídicos mediante los cuales una obligación deja de existir, como el pago, la compensación, la confusión, la remisión de la deuda y otros medios legalmente reconocidos. ¿Por qué es importante conocer todo esto? Porque como lo adelantamos, el derecho de las obligaciones es la base de la mayoría de las relaciones jurídicas patrimoniales. Sin su adecuada comprensión, resultaría imposible interpretar contratos, ejercer derechos como acreedor o defenderse ante un incumplimiento. Además, conocer sus reglas permite prever y evitar conflictos, garantizando seguridad jurídica en todo tipo de transacciones. En este curso aprenderemos no solo la teoría, sino también su aplicación práctica. A lo largo de cada tema, analizaremos ejemplos concretos que te permitirán comprender cómo funcionan las obligaciones en la vida cotidiana y en el ejercicio profesional del derecho. Y así llegamos al final de esta clase. Espero que te haya sido útil y que ahora tengas una mejor comprensión de este tema. Si te quedaron dudas o tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos en los comentarios.
Siempre estamos atentos para ayudarte y responderte lo antes posible. Recuerda que en nuestra página web, lexora.com.mx, encontrarás más recursos para complementar tus estudios. Y como agradecimiento por llegar hasta aquí, en el primer comentario de este video te dejamos un enlace directo a un resumen completo sobre este tema, que podrás consultar o descargar. En Lexora, nos sostenemos gracias al apoyo de estudiantes como tú. Cada donación o membresía nos permite seguir creando contenido educativo accesible y de calidad. Si puedes y quieres apoyar nuestro proyecto, seremos infinitamente agradecidos. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con otros estudiantes de Derecho. Tu apoyo hace una gran diferencia.